Hola amigas, hola amigos. Ya algunos de ustedes me estaban diciendo que por qué no he subido nuevos videos. Bueno, ya están, se están cocinando porque los temas también van surgiendo poco a poco de acuerdo a sus comentarios, que les agradezco mucho a Fernando Carrillo, a Sergio Ramos, a Esperanza Piña, a María del Carmen Villa, a todos los que nos hacen algún comentario. Beatriz Bell desde San Miguel de Allende. La verdad, un gusto estar con ustedes y con la respectiva o el respectivo, como ustedes gusten, en esta ocasión para hablar. Ya ven que hemos hablado de los catálogos, de las obras y de quienes hicieron esos catálogos de acuerdo a cada compositor, porque hay que decir, era un personaje por compositor, tampoco eran que se estuvieran peleando todos. Sin embargo, hubo ya un consenso para ubicar el cómo catalogar las obras de algunos compositores ya a partir del siglo XIX, 1800 aproximadamente, en adelante. Ustedes saben, porque ya lo vimos, ya lo platicamos, no es una clase, no es una clase, no se preocupen, pero ya platicamos del catálogo de Bach que hizo Smida y que está basado en el Bach Verse Versailles, que es la obra de Bach, número de obra de Bach. Pero también está el Fuchs Verse Versailles, que es la obra del catálogo de Fuchs. Y Telemann es igual, y Händel es igual, nada más que se le agrega o una H o una T, dependiendo del compositor del periodo barroco. Cuando vinieron gentes como Haydn, como Mozart, ya el catálogo lo hicieron algunos especialistas, como Köchel, o como Deutsch en el caso de Schubert, Hoboken en el caso de Haydn, que ya lo hemos dicho, no quiero redundar en eso. Sin embargo, a partir de ahí llegaron otros compositores como Beethoven, que es el parteaguas en muchas cosas de la historia de la música, donde ya el catálogo se hacía con el opus. ¿Qué es opus? Es del latín obra. De hecho, en dos formas de ver, obra en latín puede ser el opus y opere u ópera, que ya hacía referencia a una obra mayor. Sin embargo, el opus que se utilizó en la época prácticamente de dejar el clasicismo al romanticismo se empezó a utilizar en Beethoven. Sin embargo, no obedece tampoco a un orden cronológico. El opus hacía una forma de catalogar las obras de Beethoven para decir, bueno, esta es el opus 5, ahí la dejamos, opus 6 es esta otra obra, opus 7, etcétera, etcétera. Y también hay que decir que los compositores dejaron de ser tan prolíficos, no tanto en el caso de Schubert, pero es que hizo muchas canciones, o en el caso de otros compositores que sí tienen muchas obras, pero sus catálogos fueron reduciéndose en cuanto al tipo de obras que iban componiendo. Por ejemplo, sinfonías, ya no hubo un Haydn que escribiera ya ni siquiera 100, 50 sinfonías, y quien lo hacía realmente no trascendía porque no tenía un discurso que fuera muy consecuente con el público, o en este caso los mecenas, que ya habían tomado la batuta después de que la monarquía dejó de ser quien pagaba a los músicos, o la iglesia en algunos casos, como Coloredo a Mozart. Bueno, en el caso de los mecenas empezaron a influir mucho en la forma en la que hacían que los compositores hicieran su catálogo. Y Beethoven fue poniendo sus obras con número de opus, pero quien fue retomando todo esto fue encontrando la manera de decir opus 1, opus 2, opus 3, no importando ni el orden cronológico ni el tipo de obra, como se había hecho en el caso de el índice Hoboken de Franz Joseph Haydn. Después tenemos el caso de Mendelssohn, que muchas de sus obras fueron publicadas después de que falleció, y el orden de las mismas no se tenía muy claro. Por ejemplo, sus dos primeras sinfonías sí se tenía claro, pero la 3, la 4 y la 5
ni el orden estaban claros y además los títulos que les fueron poniendo como italiana o como la de la Reforma son cosas que vinieron después a causa de los editores y entonces todo este catálogo del Opus vino a ser un trabajo de los editores acerca de los compositores. En el caso de Dvorak, por ejemplo, sus 4 primeras sinfonías estaba muy claro el origen de ellas, pero de la 5 a la 9, la novena que ahora conocemos, en algún momento dado llegó a ser la número 5 según el catálogo, pero esto no fue así hasta que se fue poniendo de acuerdo a una cronología. Ahí sí se puede pensar que en el caso de Dvorak ya era mucho más claro ese seguimiento, o en el de Brahms, o en el de otros compositores, pero vendría el siglo XX y ahí estuvo más complicado porque muchos músicos, como Prokofiev, le ponía opus a cada obra que empezaba a componer. Sin embargo, había muchas veces que no terminaba la obra y de todos modos ya tenía un número de opus y ahí se tenía que quedar. Entonces, el trabajo de los musicólogos posteriores o las editoriales se encargaba de definir este tipo de cosas. Así que el opus, cuando ustedes buscan a un compositor con una obra opus tal, obedece prácticamente, no se lo tomen literal, pero prácticamente desde Beethoven hasta principios del siglo XX. Schoenberg utilizaba esto, Alban Berg lo utilizaba, pero después lo dejaron de usar porque ya fue como la tonalidad ya no era necesaria, ya los compositores habían tratado de brincar esos modismos para hacer nuevas formas de composición y el catálogo es solamente una referencia para ustedes cuando quieran buscar una obra, porque hay opus póstumo o sin número de opus. Varias obras de Beethoven están así catalogadas, así que es un relajo, la verdad, pero de alguna manera ayuda a conocer cómo fueron escritas algunas obras o en qué momento, etcétera, etcétera. Ya si quieren profundizar en todos los demás compositores que tuvieron alguna nomenclatura en particular, todos obedecen a un musicólogo, a un especialista que se dedicó a buscar su catálogo de obras y fue poniéndole su sello. Por ejemplo, en el caso de Claude Achille Debussy, era la L por François Lesieur. Esto sí lo tengo que leer porque no me lo sé de memoria, no crean. De Anton Dvorak sí se usaba el opus, pero también la letra B, porque el catálogo lo hizo Jamil Burghauser. En el catálogo de Haydn ya lo hemos dicho, el catálogo Hoboken. En el catálogo de Liszt, de Franz Liszt, es la letra S de Humphrey Shirley. En el catálogo de Mozart, ya lo hemos dicho, el índice de Kegel. Niccolo Paganini es curioso porque es MS, porque era Moretti y Sorrento. Y los catálogos de otros compositores como Domenico Scarlatti, ya lo hemos dicho, Ralph Kirkpatrick, Schubert era el índice Deutsch, por otro Otto Erich Deutsch. En el caso de Maurice Ravel era la M por Marcel Marnat, etcétera, etcétera. Así que con esto vamos a dejar hasta ahí lo de los catálogos, pero es importante para que ustedes conozcan cómo está ubicada la música dentro de una nomenclatura que se hace en las enciclopedias musicales. La Group es la más importante, pero hay otras, así que ustedes busquen y podrán encontrar con estas referencias. Yo me voy a despedir, no sin antes agradecerles a todos que nos acompañen en estas cápsulas. Un día, un músico, eso no lo había dicho, pero además vamos a escuchar una pieza o les voy a proponer escuchar una pieza de Beethoven para que vean el número de opus y van a ver el relajo que es encontrar una pieza que no está bien catalogada y que es de las conocidas del gran maestro de Bonn. Pongan like si ustedes gustan en Facebook, suscríbanse a nuestro canal de YouTube si así lo desean, vean los videos completitos para que pueda valer en el contador en YouTube. Y gracias a todos, la verdad, yo les mando un saludo y nos escuchamos y nos vemos en la próxima, en un día, un músico.